Buenas tardes a toda la comunidad latina, buenos días, no sé ni ahora que vean el video. Disculpen. A ver, eh, este video lo voy a hacer con tres intenciones. Una de ellas es de algún modo, intentar educar a las personas desde el punto de vista jurídico. No soy el padre, nadie para educar a nadie, pero sí desde el punto jurídico, intentar educar sobre todo a los cubanos, que somos los que más estamos alejados de cómo funcionan estas cosas en otro tipo de sistema. También haré una parte para referirme a dos temas que reciente del video que publiqué ayer, muchas personas me han pedido que los toque, que de algún modo hable sobre eso, y trataré de algún modo de tener en cuenta esa solicitud y hablar algo sobre ese tema. El primer punto que quería tocar es el tema de la educación jurídica que tenemos que tener. Y me resulta un poco, digamos que gracioso, porque fue, casualmente, la educación jurídica fue mi tema de mi primera maestría que hice en Cuba. Era sobre la educación jurídica, que es una cuestión que los cubanos, no me toca hablar de otros países latinoamericanos porque no he vivido en ellos y no sé hasta qué punto, pero bueno, quizás el mismo sistema te obligue a estar un poco más actualizado sobre las cuestiones jurídicas y cómo se procede en la vida cotidiana en estos temas. Pero bueno, en el caso de Cuba, esa fue mi primera maestría y yo pensé que la teoría en aquel entonces, aunque si bien estaba consciente de que era un problema real en la sociedad cubana, o que sigue siendo un problema real en la sociedad cubana, aunque ya llevo 7 años, casi 8, sin vivir de manera permanente en Cuba. Pero bueno, me imagino que no haya, que la diferencia, o sea, que no haya mucha, que no esté muy lejos de lo que hoy pasa en día. Pero bueno, me quiero referir aquí, en el caso de Rusia, básicamente a la comunidad cubana. ¿Y por qué quiero tocar el tema de la cultura jurídica en aquí en Rusia, y cómo funcionan las cosas y cómo los cubanos no nos hemos adaptado a esta cuestión? Miren, las profesiones tienen perciben digamos que el resultado de su trabajo se paga en función de la actividad que desarrollen. En el caso del sector jurídico, dígase los abogados, los juristas, los jueces, los fiscales, ellos perciben un salario por un servicio. O sea, en el sector jurídico no se vende un producto, se vende un servicio. Que ese servicio, en el 98% de las veces, no es más que el costo del tiempo que esa persona dedica más que el tiempo que estudió para estar preparado para afrontar cualquier pregunta o situación que exista, es también el tiempo que dedica después de esa pregunta a prepararse, a buscar información, a preparar documentos, a de algún modo buscar todas las soluciones y respuestas que el cliente pudiese necesitar, y ese tiempo es el que se paga. Además de los documentos que se puedan hacer, que se redacten, que se presenten y cosas así. ¿Por qué me refiero a por qué? ¿Cuál es el sentido de esta reflexión en función de lo que estoy diciendo? Tenemos que adaptarnos que cuando ustedes van a buscar a un abogado o a un jurista, y voy a hacer un paréntesis para explicarle un tecnicismo. En Rusia, a diferencia de otros países, jurista y abogado, aunque son graduados de Derecho, son dos cosas diferentes. Si hay algún abogado cubano que está viendo el video, bueno, me ayudará entonces en la lógica de pensamiento. Aquí los juristas no pueden ejercer como abogados porque para ejercer como abogados necesitan un examen independiente que los podría habilitar como abogados. En el caso de los abogados, ellos están habilitados para presentarse en casos penales. No así los juristas,
que pueden trabajar toda la gama del derecho de distintas maneras, o sea el derecho administrativo, sea el derecho de familia, sea el derecho civil, sea el derecho corporativo, sea el derecho económico, o sea, menos excepto el derecho penal. Esta declaración para que las personas se identifiquen y sepan a quién buscar en una situación que ojalá nunca llegue a un proceso penal. No quiere decir que los juristas no tengan conocimientos de temas penales, pero no es su radio de acción, no es su objeto social representar a nadie en un proceso penal. Tienen que redirigir esa situación a un abogado, a un profesional de derecho en el ámbito penal. Ahora bien, ¿por qué me detengo en esta reflexión? Miren, tenemos que pensar que cuando usted contacta a un jurista o a un abogado, desde el mismo momento en que lo contacta, ya está comprometiendo a esa persona a intentar resolver o intentar de algún modo darle explicación a su problema. Si encima de eso usted llega a un acuerdo o menos de palabra con esa persona, lo implica aún más. Sobre todo para nosotros los latinos, es muy complicado no involucrarnos, digamos que sentimentalmente en el tema de poder ayudar o de poder atender o asesorar o aconsejar a nuestros compatriotas en todo el área latinoamericana y en mi caso personal, en el caso de los cubanos. Es de muy mal gusto, y ya lo voy a decir como algo personal, es de muy mal gusto que primero las personas pueden o no contratar un servicio, pueden echarse para atrás sin un tipo de problema, o sea, está en todo su derecho. Lo que pasa es que tienen que darse cuenta que muchas veces utilizan el tiempo de la persona que los atiende, muchísimas veces gratuita, porque ni tan siquiera pagan la consulta, no es un problema, ni es la primera vez que lo hago, ni será la última vez que lo voy a hacer. Pero debe entender que en mi caso personal muchas veces les dedico tiempo, incluso tiempo personal en mi casa a las personas, y no pasa nada. O sea, ni tan siquiera se comprometen contigo de que sí, que yo, y a los 2 días no vamos a hacer nada. Entonces, ni una cosa ni la otra. Ni tuvo el detalle, tan siquiera, de, de premiarte ese tiempo, incluso personal, que dedicaste para atenderlo. Pero es que ni tan siquiera entonces, después que había tenido un compromiso verbal de algún modo, de que iba a ser el proceso por el cual se le hizo la consulta, después se echa para atrás y dice que no. Vuelvo y repito, es una decisión muy personal de cada cual, hacer lo que estime conveniente, como lo estime conveniente y con quien lo estime conveniente. Eso es muy personal. Ahora, en este caso, o sea, esto es mi reflexión, como he dicho en otros videos. Es mi reflexión personal, es mi criterio, o sea, no tiene que ser de nadie más, ni tiene que estar alineado con criterio de otra persona, cada cual puede pensar lo que quiera. Pero en muchas ocasiones, después de una consulta, o sea, las personas piensan que la consulta se acaba en la consulta. Se cerró el teléfono, se acabó la llamada y se acabó la consulta. No, eso después lleva, a menos de mi parte, un entrenamiento, una búsqueda de información, consultar con mis colegas, de algún modo se crea una expectativa de trabajo que por demás además financieramente se convierte en una expectativa económica, y eso, si de pronto se cae toda esa expectativa, se echa hacia atrás y comienza entonces una cuestión, digamos, que es complicada desde el punto de vista que
las personas no entienden hasta dónde llega el alcance de esas cuestiones. Yo, en lo personal, siempre le intento decir a las personas que, que cuando vayan a solicitar los servicios de un abogado o un jurista, estén conscientes y claros de lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Porque cuando arranca la maquinaria, cuando arranca todo el proceso, es complicado muchas cosas. Por ejemplo, les pongo un detalle. Muchas personas les ha pasado que han ido a un jurista o un abogado, han hecho un proceso, se han echado para atrás del proceso, a mitad del proceso, y cuando se hicieron algún pago inicial, solamente les devuelven parte del dinero. Entonces se molestan porque, miren, no, al final no hicieron nada, yo cerré el proceso, yo no hice nada más que sé yo, todo eso. Pero tienen que darse cuenta que esa parte que no le devolvieron es la que retribuye ese tiempo que utilizó esa persona para dedicárselo a usted, para buscar información, para prepararse, para crear un ambiente que se atempere a las necesidades del caso o de la pregunta o de la solicitud que ese cliente o esta persona está pidiendo. Por tanto, no es nada, o sea, no está mal. No está mal porque esa persona se preparó. Esa persona se puso las pilas, como decía un cubano, para intentar hacer un trabajo bien hecho en función de ayudar al cliente. Y entonces la otra parte, la otra cara de la moneda, que a veces también, no es que moleste, pero es un poco contraproducente y además es un poco complicado de entender. Y lo he dicho en otros videos. Ahora yo le hice una consulta. ¿Sobre qué tema? X tema. Hágame la pregunta. La pregunta, se le responde la pregunta. Ah, ya entendí. Pero bueno, y entonces viene la segunda pregunta. Le responde la segunda pregunta. Viene la tercera pregunta. Le responde la tercera pregunta. Entonces, cuando viene la cuarta pregunta, te le dicen, mire, ya van 4 preguntas. El tema que usted quiere saber no es solamente de preguntas y respuestas, porque después vienen las malas informaciones, después vienen los malos entendidos, después vienen las malas interpretaciones de una cosa que yo dije y que no es lo que dije. Por eso le dice a la persona, venga a una consulta. En dicha consulta, que además, cuando hay casos migratorios de personas que están casadas con rusos, le dicen, venga usted y su esposo o su esposa. La consulta se le va a dar en ruso y en español para que ambos queden claros y convencidos de lo que necesitan. Y para además limar todas las asperezas, limar todos los detalles, cada rincón de la pregunta que hay, usted tiene todo el tiempo, casi siempre más de 1 hora, para que usted pueda evacuar todas sus dudas, que muchas dudas a veces vienen después de las respuestas a las primeras preguntas. Así, bueno, pero el costo de la consulta es 5.000, 7.000 rublos. Ah, no. Oh, eso es muy caro. Nada más por hablar con usted o por hablar con ustedes, en el caso si es una consulta colectiva en la oficina, se va. Al mes, o quizás menos, coño, dale abogado, necesito que me ayude. Después que ya ni me acuerdo cuál es el tema de la persona. No, porque mire, yo hice esto. Para una visa falsa, 90.000, 120.000, 140.000. Y entonces ahora están a la disyuntiva que si la visa es falsa, que se los pueden deportar, que se los pueden acusar de documentos falsos, que si hicimos un proceso mal hecho que no era, que nos engañaron, que fulano o mengano esperanceo nos dijo que era así, no era así, lo hicimos. Y pagamos tanto y al final no resolvió el problema. Y entonces pagaron toda esa suma y se negaron a pagar 5.000, 7.000 rublos por una consulta donde lo que se iba a hablar ahí le iba a impedir que hicieran lo que hicieron. Entonces mi pregunta es, ¿para qué entonces nos llaman? Yo entiendo y créanme que yo he logrado aquí en la oficina, primero que se rebaje el precio de la consulta.
Segunda, que si la consulta la hace y después la persona va a hacer el proceso que le interesa con nosotros, la consulta se le incluye en el precio final. O sea, no tiene que pagar la consulta y después el precio del proceso. Y eso en particular, evidentemente, quizás muchos no lo vean, pero es mucho. O sea, yo estoy todos los días aquí y veo cuánto le cuesta una consulta a un ruso, veo cuánto le cuesta una consulta a un chino, veo cuánto le cuesta una consulta a un vietnamita, a un de otra nacionalidad, y créanme que los cubanos pagan mucho menos de lo que pagan ellos. Y sin embargo, esas personas vienen por lo mismo, porque saben que van a tener una asesoría jurídica que les va a evitar caer a hacer un pago innecesario a otra persona de un proceso que no tiene ningún tipo de garantía. Y ahora voy aquí al tema de las garantías. Miren, vuelvo y repito, si hay algún abogado que está viendo el video, me va a la razón. En los temas jurídicos, nadie, ningún abogado, ningún jurista le puede dar 100% de garantía en ningún proceso. Aunque tengan las pruebas pertinentes o crean que tengan las pruebas pertinentes y tengan un caso muy bien armado para supuestamente ganar el proceso que a ellos les interesa. Ahora bien, en este caso, ¿por qué hago esta reflexión? Disculpe. ¿Por qué hago esta reflexión? Básicamente la hago porque igual muchas personas cuando vienen a la consulta dicen, no, ¿qué garantías tengo? No, por este precio, ¿qué garantía usted me da? No, yo le doy la garantía que tiene la ley. No, la garantía no se la doy yo, se la da la ley. Y la ley, desgraciadamente, está sujeta a la interpretación de varias personas en un proceso. O sea, un proceso civil, por ejemplo, proceso administrativo, penal además, o penal, disculpen, está sujeto a la interpretación de varias personas. Ya sea de la persona que lo defiende usted, en este caso nosotros, de la parte acusadora o que recusa el proceso, puede ser la fiscalía, puede ser inmigración, puede ser el director de una empresa, y ya después está sujeto también a la apreciación y la valoración del juez o de los inspectores en este caso, o del director a donde se dirige la reclamación, la apelación, la casación, el proceso que sea. Y al final todos somos seres humanos. Eso para que ustedes vean el ambiente, o sea, cuántas personas están influyendo en una decisión que está regulada por una sola legislación. O sea, una única legislación puede ser interpretada como mínimo de 3 maneras diferentes. Entonces, por ese motivo, nadie le puede dar garantía. Esto que les he dicho es como que una espinita que tenía trabada acá hace bastante tiempo no digamos que por la indisciplina o por la falta de tacto, digamos que vamos a achacárselo al desconocimiento, a la falta de cultura jurídica, que es por eso el video. Deben entender que en el sistema en el que estamos, capitalista al fin, usted paga el tiempo. Usted paga el tiempo. Independientemente del costo del resultado, usted paga el tiempo. Y ese tiempo significa compromiso. Usted cuando hace un contrato con un abogado, con un jurista en este caso, usted está pagando los costos de un proceso. Usted no le está pagando, no está pagando un abogado. Yo no soy, nadie es el abogado de nadie. Usted no está pagando un proceso el cual es interesado en hacerlo. Y el costo del proceso tiene tantos y tantos detalles. Usted no paga exclusividad con ese abogado o con ese jurista. Si usted quiere exclusividad, o sea, que ese jurista o ese abogado solamente se ocupe de su caso, pues debe pagarle un salario completo. O sea, lo que cobra ese abogado o ese jurista en un mes completo de su trabajo. Porque entonces tendría la exclusividad completa para usted. Porque lo que pasa es que ese jurista o abogado tienen otros procesos que atender. O sea, que el proceso de usted no es una prioridad, a no ser que sea una prioridad en determinado momento y que determine que por las características del proceso se pueda convertir en una prioridad.
Pero no es porque no, ya yo presenté el proceso, tú eres mi abogado. No, no, yo soy tu abogado, pero la ley tiene su momento, tiene sus espacios, tiene sus términos y usted está pagando un proceso y el proceso pasa por diferentes etapas. No es que yo ahora tengo que estar pendiente las 24 horas de su proceso o de su teléfono o de sus mensajes. Personas que me escriben a las 2 de la mañana, que yo me despierto a las 6 de la mañana y veo que tengo un mensaje a las 2 de la mañana de un número de aquí en Rusia. O sea, una persona que está aquí en Rusia. Voy a perdonar a los que están en Cuba. Una persona que está aquí en Rusia. ¿Entiendes? Y entonces, que tú me hagas una pregunta no me hace esclavo de ti y no me convierte en tu abogado personal. ¿Entiende? Usted paga un proceso y ese proceso se cumple en función de los términos que el mismo proceso tiene y las etapas que tiene. Yo no puedo adelantar un proceso que está concebido para 30 días, yo no lo puedo hacer de 15 días. Por lo tanto, en esos 30 días usted tiene que respetarme ese espacio. O sea, como decimos en cubano, de meterme en pie para que haga algo que yo no puedo hacer. Si usted quiere exclusividad, usted tiene que pagar un salario. ¿Usted quiere que yo sea su abogado? Usted me paga un salario completo, un mes completo, yo dejo de trabajar, no atiendo ningún caso y me pongo nada más para usted. Porque así funciona y no me crea a mí. Busquen información. Busquen información. Usted no paga exclusividad. ¿Vale? Y disculpen si estoy siendo bastante fuerte con este análisis con ustedes. Pero vea, no me voy a extender más en este tema porque hay dos temas más que quería reflexionar. Primer punto, tema de... me comentaban el video que hice ayer sobre el tema del bloqueo de las cartas y las líneas telefónicas. Miren, es una cuestión que es muy técnica, que está advertido y está legislado por ellos también. Hay personas que les han bloqueado las tarjetas, que les han bloqueado las líneas telefónicas, los han puesto en la lista de personas controladas. Eso tienen que ir a la policía, tienen que ir al Ministerio del Interior si están legales, revisar cuál es la causa por la cual se les hizo. O sea, sin saber cuál es la causa no se puede tomar ninguna acción legal contra nadie, ni contra el banco ni contra las compañías telefónicas, porque habría primero que saber cuál es la causa por la cual se la bloquearon. O sea, evidentemente se bloqueó en el contexto de todo el tema de la legalización y las nuevas medidas que se tomaron en función de eso. Pero habría que ver cuál es la causa en sí. ¿Entienden? O sea, yo no puedo tomar partido, no puedo darle una receta o una solución mágica a todos, porque todos los casos pueden ser diferentes. Dicho esto, primer punto que hay que saber de la persona que le bloquearon la tarjeta o las líneas telefónicas es ver si hizo todo el proceso que la ley establecía para evitar esto. O sea, hacerse la dactiloscopía, hacerse o sea, ir al banco para que le hicieran todo el tema de la... disculpen, ahora se me fue el nombre, o sea, todo el proceso que hace el banco para acreditar su identidad ante el banco y después con el documento del banco a la línea a la compañía telefónica para hacer el SNILS, muy importante, que también lo piden, abrirse una cuenta en Usulite, que también lo están pidiendo en algunos momentos. O sea, si ustedes cumplieron con todos esos pasos y además están legales en el territorio de la Federación de Rusia, entonces habría que valorar, ya ven, y siguen, o sea, les bloquearon ambos, o sea, la línea telefónica y la tarjeta del banco, entonces habría que ver ya en lo más particular cuál fue el motivo legal por el cual se la bloquearon. A veces son problemas de con el mismo sistema, a veces son errores humanos, a veces son, o sea, están dirigidos por una intención objetiva, pero, o sea, uno no puede hacer un análisis global de fenómenos que, aunque están regulados por una norma jurídica, pero responde responde a cuestiones particulares en cada caso. Bien, dicho esto, la esencia es, habría que saber en cada caso, disculpen, cuál fue la causa legal, la causa que utilizaron o la causa que ellos asumieron por la cual deberían bloquear las tarjetas y las líneas telefónicas en caso de las personas que les ha sucedido. Y entonces, el otro punto al cual quería hacer
referencia en este caso era al otro punto al que me quería hacer referencia. Y disculpen el corte porque tuve una interferencia con una pregunta de la oficina. El último punto al que me quería hacer referencia es sobre casos de las personas que están en Abjasia. Me han preguntado si con la residencia en Abjasia, o sea, con la residencia que le han dado o la visa que han obtenido en Abjasia, pueden entrar a Rusia. Miren, esto es una cuestión que es muy técnica. ¿Por qué? Si tienen residencia en Abjasia, o sea, residencia temporal permanente, tendrían que revisar cuál es el estatus migratorio, cuál es el estatus que ofrece Rusia para, o sea, en el tiempo para las personas que viven en Abjasia, o sea, los residentes en Abjasia. No estoy muy claro con el término, de hecho, ni lo he buscado, habría que ver. Pero hay una cuestión. Usted es residente, pero no ciudadano. Y a la hora de usted cruzar la frontera, sea terrestre o aérea, usted lo hace con su pasaporte, o sea, con su nacionalidad, con el documento que acredita su nacionalidad y no su residencia. Les pongo un ejemplo. Yo tengo la suerte, la mala suerte que tengo ejemplos personales para mostrar. Yo soy residente permanente. Cuando yo voy a cualquier país, yo tengo que hacerlo con mi pasaporte, no con mi residencia. Y tengo que demostrar que soy ciudadano cubano y me aplicarán las normativas legales de ese país para la entrada de ciudadanos extranjeros a mí como ciudadano cubano, no como residente ruso. Igual pasa con el tema de Abjasia, ya sea para las residencias o para las visas. Usted puede tener residencia o visa en Abjasia, pero eso no le da ningún derecho extra en Rusia. Por eso, habría que ver, en este caso, cuando usted entra a Rusia desde Abjasia, si no tiene ninguna prohibición de entrada al país o no tiene ninguna orden de deportación, usted entra como ciudadano cubano, no como residente abjasio, ni como ciudadano cubano que tiene un visado en Abjasia. Usted entra como ciudadano cubano y se le aplica la regulación que tiene Rusia para los ciudadanos cubanos a la entrada al país. Ya sea la normativa de los 90% 80, los 90% 60, no sé cómo lo están determinando, y en función de eso se hará la valoración para el oficial de frontera a la hora de recibir su documento. Ya le digo, es una respuesta muy técnica, muy sencilla, o sea, esto no tiene matices, es así, tal y como es. O sea, usted, aunque tenga residencia de Abjasia, usted va a entrar con su pasaporte cubano. Por ejemplo, les pongo el último detallito, el último ejemplo. Muchos saben que yo viajé a Armenia el día 20. Según la legislación armenia en temas migratorios, las personas que tienen residencia, por ejemplo, de Estados Unidos, fíjense, ni siquiera ciudadanía, residencia de Estados Unidos, residencia de Emiratos Árabes Unidos, o visado de la Unión Europea, la visa Schengen, o residencia rusa o residencia de Japón, pueden entrar a Asia sin necesidad de visado. O sea, la visa se la pueden poner en el aeropuerto armenio, en Yerevan, en este caso, o el otro aeropuerto que tienen ellos. Sin embargo, después del COVID, no pasa así. En el caso de los ciudadanos cubanos que antes iban a Armenia y en la frontera, o sea, en el mismo aeropuerto le daban la visa, y ahora no es así. Ahora tienen que pedirla a través del consulado armenio acá en Moscú. Pero el problema está que, por ejemplo, usted puede pedirlo por la visa online. Lo que pasa es que ahora la visa online no se puede pagar online porque el sistema de pago no está incluido en el sistema de pago MIR. Entonces tiene que ir al consulado armenio a hacer el pago. Y aquí le hago un spoiler. Cuidado con las visas armenias. Volvemos al mismo tema de las visas de trabajo por 2 años. Tengan cuidado. Mucho cuidado porque por la experiencia y en caso mío que incluso tengo más elementos técnicos para pedir la visa, tuve que pedirla en el consulado armenio. ¿Entienden? Por tanto, el punto es que yo, supuestamente con los derechos que tengo por ser residente ruso, tuve que pedir una visa. ¿Por qué? Porque soy ciudadano cubano, no ciudadano ruso. Y entonces aquí va la respuesta sobre la cuestión del tema de Abjasia. Si usted tiene residencia en Abjasia o visado a Abjasia, muy bien, eso solamente le sirve para Abjasia, porque para Rusia usted entra como ciudadano cubano y le van a regular la entrada y la salida como ciudadano cubano. Espero les haya
sido de provecho. Una cosita, sobre el tema de la registrancia, que muchas personas también me han escrito. Lo que hablé no es una generalidad, son casos que han sucedido. No quiere decir que todo el que se ha hecho una registranza de manera oficial sea falsa. Fíjense, yo no he dicho eso. He hablado de casos particulares que han ido y les han negado hacerle la registranza por X y por Y. Bien, no estoy haciendo generalidades. ¿Ok? Si usted se le dio dinero a alguien para que se le hiciera, bueno, esa persona tiene que responder por la legalidad o no de ese documento. De lo contrario, todo es pura especulación. Nada, les agradezco que puedan ver este video. Mis contactos están en el video. Disculpen por la pequeña interrupción, van a ver un corte en el video. Y nada, espero que les sea instructivo y que también sé que les va a generar muchas más preguntas que respuestas, pero bueno, así es el derecho y para eso estamos. Un saludo y nada, estamos en contacto para próximos momentos.